Veamos pues qué es lo que nos dice la Biblia sobre las madres. En Génesis capítulo 3, versículo 20, dice: después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Dios creó al hombre y a la mujer. Él nos creó, al primer hombre y la primera mujer. Pero Dios mismo determinó de que la continuidad de lo que Él mandató a ese primer hombre y esa mujer, sojuzguen la tierra, gobiernenla y multiplíquense, fuera hecho a través de nosotros mismos. Él nos dio un poder increíble, impresionante, el poder de engendrar vida. Y si bien es necesario que haya una mujer y un hombre para que se engendre vida, el proceso de gestación esencialmente lo vive y lo experimenta la mujer. Y por eso, cuando Adán debe poner un nombre a su mujer, le coloca Eva, la madre de todos los que viven, porque a partir de ella se inicia esto que nos alcanza hasta el día de hoy. Generación tras generación, los seres humanos han podido expandirse, desarrollarse, y llegamos a existir todos nosotros por ese diseño original de Dios. Él creó a los dos primeros, pero colocó en ellos mismos la potencia creadora de dar vida. Una vida que hasta el día de hoy nos impresiona. El ser humano ha logrado muchos desarrollos increíbles con la tecnología, con el conocimiento, pero aún es incapaz de reproducir siquiera un órgano que funcione completo de manera perfecta. Los pocos órganos que se han logrado reproducir deben ser reemplazados con el tiempo. Y la mejor manera de reemplazar un órgano enfermo es un trasplante con un órgano vivo de alguien que ha fallecido. Y entonces podemos ver de que el ser humano, con todas sus capacidades, hay algo que no ha logrado hacer, que es la perfección del diseño biológico de Dios. Y en ese diseño biológico, al origen, está la potencia creadora, la capacidad de dar vida, en la cual la mujer juega un rol central y fundamental. En el Salmo 139, versículos 13 y 14, dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Junto con dar al ser humano y especialmente a la mujer la capacidad de engendrar y de gestar esos 9 meses del proceso de gestación, en los cuales desde un punto invisible a la vista humana, no solo porque esté dentro del vientre de la mujer, sino por su tamaño, se va desarrollando día con día, hora con hora, día con día, semana con semana, mes con mes, una estructura de las más complejas que existen. Pero también en ese proceso está interviniendo Dios. Como nos dice el Salmo 139, en el vientre de nuestras madres, Dios ya nos conoció y fue dándonos forma. Él trabaja junto con la mujer en ese proceso de gestación, porque Dios permite que venga al mundo cada ser en particular. Y tú, mujer, eres parte importante, parte privilegiada. Tienes una parte especial en ese proceso junto con Dios, el de dar vida. Se genera un lazo de amor, como esos lazos de amor de los cuales Dios nos habla, con los que Él se relaciona con nosotros. No son ataduras como ciertas ataduras que surgen de nuestras experiencias que generan en nosotros ideas erradas. Estas son cuerdas que nos amarran amorosamente, que nos mantienen unidos al amor de Dios. Esas cuerdas que se rompieron cuando le dimos la espalda y que fueron restablecidas cuando recibimos a Cristo.
Bueno, algo similar ocurre en la relación de toda criatura que llega al mundo, especialmente con su madre. Son lazos de amor inquebrantables. En Proverbios 31 hay una larga descripción de la mujer virtuosa. Comienza los primeros versículos antes del 28 describiendo a la esposa que todo hombre debiera buscar y desear. Las características, las cualidades de la mujer según el carácter que Dios ha determinado para ella. Pero a partir del versículo 28 se describe a la madre. El versículo 10, que es donde comienza esta descripción de la mujer virtuosa, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y yo buscaba virtuoso en el diccionario de la RAE y allí una de las definiciones que me llamó más la atención es un poder, una capacidad de hacer. Y yo diría de crear. Un poder particular. Normalmente la virtud en el mundo romano se asignaba al varón, pero vemos aquí que el término se aplica a la mujer y se refiere a una capacidad creadora. En muchos ámbitos, ya lo creo. Una capacidad de hacer en muchos ámbitos también. Hoy día es algo que se discute mucho, a veces de manera incluso errada, pues una mujer va a poder hacer todo lo que Dios puso en su capacidad que hiciera, así como todo hombre. No podemos hacerlo todo, ni los hombres ni las mujeres, pero podemos hacer muchas cosas y en eso somos iguales según el diseño de Dios. Pero aquí hay una particularidad, hay una capacidad que Dios le dio a la mujer y solo a la mujer, de ser el lugar, el hogar para que durante 9 meses se geste la vida, estableciendo un vínculo muy particular, distinto al del padre. No necesariamente el del padre es menor, pero es que es inevitable. Quien lleva en su propio cuerpo, con un lazo de amor físico, el cordón umbilical, durante 9 meses a esa nueva criatura es la mujer y no es el hombre. El versículo 28 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. La mujer, especialmente la madre, según la visión de Dios, tiene tal lugar en el diseño de Dios para el desplegarse de la vida y el desplegar de sus planes de salvación. No habría iglesia sin la mujer, no habría cultura sin la mujer, no habría bienestar de todas las formas, desde el material hasta el espiritual, sin la mujer. ¿Y qué decir de la vida de la iglesia si mayoritariamente la iglesia es sustentada por la decisión de las mujeres de ser parte de la iglesia? Muchas veces son las mujeres las que abren el camino por el cual llegan sus esposos. Reconozcámoslo, es así, especialmente en nuestra sociedad latinoamericana, pero creo que en general, en Estados Unidos también lo vemos así, y creo que en Europa también es así. La mujer es la más constante en los hábitos espirituales, es la más fiel para orar, es la que siente una sensibilidad verdadera y mayor por la alabanza, primeramente. ¿Cuánto tenemos que aprender de estas mujeres virtuosas que se han acercado a Dios, reconociendo en el Padre de todos nosotros el origen y la semilla de su capacidad de ser madres en todo sentido, en cuerpo, alma y espíritu? Si continuamos revisando algunos, porque hay muchos versículos, podríamos ver historias de madres también. No lo vamos a hacer hoy. Hay un pequeño regalo al final de la prédica sobre eso. Si seguimos revisando versículos de la Biblia sobre el rol de la madre, nos encontramos en Isaías 66, versículo 13,
esta afirmación. Dios nos dice que nos consolará en Jerusalén o en todo lugar en realidad, como una madre consuela a su hijo. Y esto nos habla de que hay probablemente muchas maneras de las cuales nos podemos consolar o podemos encontrar consuelo, pero hay una que es inigualable, una que indudablemente es la mejor manera, es el mejor consuelo que podemos recibir, el que proviene de una madre para sus hijos. En 1 Corintios 13 está descrita la preeminencia del amor. Y yo quise recoger los versículos 4 al 7, porque creo que si en la experiencia humana podemos encontrar algún rol en el cual el ser humano casi per se, por el solo hecho de cumplir ese rol, pero en realidad no es tan per se, es per se por el diseño de Dios, porque Dios lo quiso así. Se puede alcanzar esta estatura del amor que Dios nos habla en 1 Corintios 13, es en el ejercer el rol, la experiencia de ser madre. Por eso que creo que estos 4 versículos son una tarea para todo cristiano, y son una tarea que no es fácil alcanzar esa estatura del amor, pero las madres nos muestran que sí es posible. Allí dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. El amor de una madre creo que da cuenta de estas características. El amor que una madre siente por sus hijos alcanza estas alturas, esta estatura y esta dimensión. Probablemente quizá a esa misma madre le cueste más ejercer ese amor con otros, pero con los hijos, irremediablemente, a veces incluso contra su propia voluntad natural, por una voluntad superior, una madre ejerce este tipo de amor con sus hijos. No importa cuáles hayan sido las respuestas o las conductas de los hijos, una madre siempre va a estar dispuesta a tener este amor. Obviamente, podremos encontrar algunos ejemplos que no dan cuenta de esto. Hay experiencias tan duras y difíciles que han vivido algunas personas, algunas mujeres, algunas madres, que dificultan a extremo que se pueda manifestar estas características del diseño de Dios para las madres. Y eso nos habla de una dolorosa, un doloroso efecto real de las estrategias de Satanás en la vida de algunas mujeres, de algunas madres. Pero en esencia y en general, lo que encontramos es esto, lo que nos describe 1 Corintios 13, versículos 4 al 7. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26, se declara esto: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Y estos versículos tienen que ver con lo que obtenemos cuando estamos bajo el alero del hogar, el hogar físico, biológico, esos primeros 9 meses de la gestación, y luego el hogar de la casa, la familia, en la cual una madre ejerce el rol de madre acorde a como Dios lo diseñó. Pero al mismo tiempo estas palabras no solo bendicen a los hijos, al esposo, a todos los que habitan el hogar de esa madre, sino que Dios las derrama sobre esas mismas madres
Por eso le decimos hoy también, junto con estas palabras de Dios, a cada madre, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Y que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Porque al hacerlo sobre ti, derrama esta bendición sobre toda tu casa. Y lo podrá hacer de generación en generación, sobre tus hijos, tus nietos y bisnietos, hasta donde tu vista alcanzare, hasta donde tu experiencia puede llegar. Madre, abuela y bisabuela. Vas a ir aprendiendo nuevos roles, porque el de abuela y bisabuela es distinto al de madre, pero tu cobertura bendecirá a esas generaciones a través de tus hijas, si tienes hijas, a través de tus hijos, si tienes hijos. De manera distinta en cada uno de ellos. La bendición de la madre alcanzará esas generaciones. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7, dice: como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. El rol de madre biológica se extiende en toda mujer cristiana al de madre espiritual. Tal como Pablo vio este rol en la función de alimentar y cuidar a los hijos espirituales, él lo toma de la imagen de la madre, quien tiene en el primer tiempo de crecimiento de un bebé literalmente ese rol de alimentar con la leche materna. Luego vendrán otros sucedáneos, pero el alimento del bebé que se está gestando proviene de esa madre solamente, la cual también le da los cuidados que requiere esa criatura indefensa. De todos los bebés de la creación, los más indefensos son los seres humanos y requieren el cuidado de la familia, particularmente el de la madre, también el del padre, pero hoy estamos hablando de la madre. Por eso Pablo, al hablar a sus hijos e hijas espirituales del rol de alimentar y cuidar en el cuerpo, que es la iglesia, recurre a la imagen del diseño de Dios en la madre, en la expansión de toda la creación, según el diseño de Dios, en ese rol fundamental, ahora aplicado al ámbito espiritual. En 2 Timoteo 1, versículo 5, Pablo le habla a su joven discípulo, al que luego le encargaría tareas difíciles en congregaciones que él fundó. Y lo anima diciéndole: me acuerdo de tu fe sincera, de tu fe verdadera. ¿Y de dónde provenía esa fe? ¿Quién engendró en él esa fe? Por supuesto que Dios. Pero ¿quién la regó? ¿Quién la cuidó? Aquí nos dice Pablo la respuesta a esa pregunta clave. Pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre, la madre de tu madre y tu propia madre, Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. ¿Quién puede cultivar mejor que nadie la fe de sus hijos? Una madre. Aun cuando los hijos no tengan fe, aun cuando los hijos se aparten del Señor, si una madre sigue firme, aferrada a la fe y sigue orando por sus hijos, eso de seguro será respondido. Hay muchos ejemplos de ello, hay muchos casos. Podríamos mencionar varios, hoy no lo vamos a hacer, pero de seguro ustedes los conocen. Ejemplos reales. Hay hasta películas de ello, ¿no? Cómo una madre puede interceder por sus hijos, incluso decenas de años, no solo días, semanas o meses, años o decenas de años, hasta que finalmente esa oración, ese clamor de una madre por sus hijos es escuchado y alcanza y bendice a esos hijos. Queremos terminar con un breve video. Vamos a ver solo 5 ejemplos de madres de la Biblia. En este video se menciona a Jocabed, la madre de Moisés,
a Raquel, la madre de Isaac, bueno, no solo de Isaac, pero Isaac, el personaje bíblico que nos importa en esta secuencia histórica que nos va a llevar hasta Cristo, a Ana, la madre de Samuel, a Eunice, la madre de Timoteo, y obviamente a María, la madre de Jesús. Número 5. Todos conocemos a Moisés, cómo abrió el Mar Rojo, cómo desató las 10 plagas de Egipto, cómo libertó y lideró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a las puertas de Canaán. Claro, con el respaldo de Jehová. Moisés nació dentro de la esclavitud de Egipto y Faraón. Este había decretado que todo niño varón que naciera de los hebreos fuera muerto, ya que tenía miedo de que el pueblo hebreo se fortaleciera más que los egipcios y se rebelaran contra ellos. Fue así como una madre de un bebé de 3 meses, al oír tan nefasta noticia y de un plan para salvar a su hijo, en una canasta fabricada por ella, puso al niño y lo dejó a las orillas del río Nilo, sabiendo que la hija del faraón lo encontraría. Asimismo, cuando la hija de Faraón lo encontró, llamó a aquel niño Moisés, lo adoptó bajo su tutela y llamó a una hebrea que por providencia de Dios fue la madre de sangre de Moisés. Renunció entonces a su derecho de llamarlo hijo, renunció a enseñarle los valores y costumbres judías, renunció a sus abrazos, a sus besos de hijo, renunció a su derecho de recibir el cariño y amor legítimo que como madre le hubiera correspondido a cambio de que su hijo viviera. Sin dudas, solo el amor de una verdadera madre podría renunciar a todo eso por un hijo. Número 5. Número 4. Alguien podría decir que Raquel fue una madre que tenía preferencias, pero yo creo que era una madre que olía la voluntad de Dios. Fue la madre de Jacob y Esaú. De Esaú ya sabemos que fue alguien que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Jacob, por otra parte, un poco más miedoso, pero su madre supo infundirle confianza y valor para tomar las promesas de Dios. Había decidido, sobre toda duda, a que su hijo Jacob recibiera las bendiciones de su padre Isaac, a tal punto que engañó a su esposo, disfrazando a su hijo de su hermano, colocando pieles de animales en sus brazos. Le colocó la ropa de su hermano para que el olor no lo delatara, preparando una comida especial que solo Esaú cocinaría. Todo lo hizo para que Isaac le diera la bendición a Jacob. Y para ponerle la cerecita al pastel, Jacob le dijo a su madre: ¿qué pasará si mi padre me descubre? Me maldecirá en lugar de bendecirme. Raquel, sin titubear, le dijo: tu maldición sea sobre mí. Sin lugar a dudas, una madre dispuesta a todo para que un hijo tuviera la bendición de Dios. Número 4. Número 3. Samuel, el profeta que ungió reyes, aquel que ungió a David y a Saúl. Samuel fue juez de Israel y un gran profeta de Dios en sus tiempos. Pero su madre, esa es otra historia. En el pueblo de Israel, el ser una mujer estéril es considerado una maldición, un castigo de Dios. Y Ana era estéril, incapaz de tener hijos y siendo la burla de otras mujeres. Ana decidió hacer lo que muy pocos somos capaces de hacer: derramar nuestro corazón delante de Dios y gemir con todo nuestro ser, con toda nuestra fe, de una manera genuina. Así que Ana decidió ir al templo a orar, poniendo su petición delante de Dios. La promesa era muy simple: era tener un hijo. Claro, el voto que hizo delante de Jehová, muy pocas madres estarían dispuestas a hacerlo. Prometió que al permitirle concebir un hijo, ella lo consagraría a Dios, llevándolo al templo para que creciera y sirviera en la casa de Jehová. Lo extraordinario es que la promesa debería de cumplirse después de destetar al niño. Dios, por su lado, como siempre, cumplió su promesa, y Ana concibió a Samuel, y ella cumplió la suya, llevando a Samuel a vivir al templo de Jehová, justo como le había prometido, entregándolo con estas palabras: yo pues lo dedico también a Jehová,
todos los días que viva será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. Número 3. Número 2. En este puesto hay un empate entre dos madres. La verdad, ¿qué puede ser mejor que una madre llena de fe? Acertaste, dos madres llenas de fe. Y Timoteo, el primer pastor joven del que la Biblia habla, encontramos que tenía dos mamás de alto calibre. Su mamá, que se llamaba Eunice, y la mamá de su mamá, que se llamaba Loida. En otras palabras, abuela y madre criaron a un extraordinario hombre de Dios, que aunque no se nos dicen muchas cosas acerca de ellas, el apóstol Pablo sí nos resumió en pocas líneas y nos describió cómo estas mujeres influyeron en Timoteo, donde dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Oíste? Estas mujeres eran mujeres de fe de verdad, que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Para que Pablo hable de esta manera acerca de estas mamás, es porque eran mamás de fe. Así que si tu mamá te regaña porque no vas a la iglesia, recuerda que a lo mejor sea porque quiere que tú también, o en ti también, haya fe. Número 2. Número 1. A estas alturas ya deberías haber adivinado quién estará en el primer lugar de esta lista. Una madre la cual tuvo un gran privilegio por sobre todas las mujeres, y lejos de elevarla a una posición divina, la llevó a ser un instrumento y una íntegra mujer de Dios, un vaso que Dios usó. Por supuesto, el Señor no iba a usar una mala mujer, pero nada más que una sierva, extraordinaria sí, pero al final una mujer común y corriente. Lo cierto es que María siempre supo que ser la madre de Jesús era el privilegio más grande que una mujer podría tener. Quitando de lado lo religioso, el hecho que Dios te elija para concebir al Hijo de Dios puede darte una idea de qué tipo de mujer fue María. Siendo una joven y comprometida, quedó embarazada del Espíritu Santo. Dejando volar mi imaginación, creo que María creó a Jesús bajo la mejor instrucción y la más estricta instrucción bíblica. Pocas veces intervino en el ministerio de Cristo, pero creo que María tuvo que haber sido una mujer íntegra para merecer tan grande privilegio. Número 1.